En esta unidad número 12 vamos a encarar una temática un poco diferente de la que veníamos trabajando. Últimamente veníamos hablando esencialmente de tomar decisiones orientadas en el corto plazo, y esta unidad nos presenta una temática diferente, la denominada costeo basado en actividades, que es una eh, metodología, tendencia que se viene gestando en los últimos años. Pero a ver, empecemos a conceptualizar el tema. Eh, en los últimos años la bibliografía ha ido poniendo el foco en la estructura y en el tamaño de los costos indirectos. Esto va un poco de la mano de esta onda de los últimos 20 años, ¿no? De priorizar al cliente, priorizar la calidad del servicio, priorizar cada vez más la estructura de satisfacción del cliente y menos en el foco, en la importancia de la materia prima o los procesos relacionados con la mano de obra. Y aquí, en estos últimos años, se ha venido viendo o poniendo en tela de juicio, en discusión, sobre si es bueno el esquema de asignación de los costos indirectos que hemos venido trabajando nosotros. A ver, volvamos a pensar cómo ha sido el análisis tradicional, histórico, de la asignación de costos indirectos. ¿Cómo hemos hecho? Lo que hemos planteado es que los sectores de apoyo, que inicialmente los costos se asignen a sectores. Los sectores de apoyo se tienen que trasladar, que distribuir hacia los sectores productivos, y los sectores productivos hay que distribuir sus costos hacia los distintos productos elaborados en cada centro. Recuerden aquellos comentarios que habíamos hablado por la unidad 5 de bases de distribución primarias y secundarias. Esa forma de analizar, de distribuirse, tiene una forma de ser muy similar al del organigrama, o sea, una visión bastante vertical de la organización. O sea, la asignación a los sectores y los sectores a los productos. Una visión de organigrama estructural. La pregunta es si eso es bueno o es malo, si sirve o si no sirve. El foco está en una adecuada asignación, pero la pregunta es si le sirve al empresario, si no habría otra forma de plantear el tema de la importancia de los costos indirectos. Y aquí aparece, insisto, en los últimos años, una onda, una metodología, una temática denominada costeo basado en actividades, en donde, ¿cuál es el foco? El foco está en evaluar los criterios empleados para asignar los costos indirectos y plantea una nueva metodología que, además de servir para asignar en principio mejor, tendría otras ventajas a la hora de gerenciar los costos indirectos, los costos de estructura. A ver, es lógico que la metodología de asignación no cuestione los costos directos. ¿Por qué es lógico? Porque es poco lo que podemos decir. A ver, un costo directo no tiene demasiadas formas de asignarse, prácticamente como que hay una sola. Se asignará al producto o al sector que lo consume, punto. No hay nada que inventar. En los costos indirectos sí, claramente hay problemas de criterios, de criterios. Y los criterios en general, según los que empezaron a propugnar esta metodología, los criterios priorizan mucho aquellos elementos que configuran un mayor volumen o de producto
o volumen de materia prima, o volumen de mano de obra, o volumen de horas de trabajo. Hemos hablado de distribuir costos por horas hombre, por horas máquina, por consumo de materia prima. O sea, todos indicadores, todos metodologías que priorizan el volumen. A más volumen, más costo; a menos volumen, menos costo. Y el enfoque que se viene evaluando en los últimos años es que la causa de los costos indirectos no está dada únicamente por el volumen, sino por otra serie de factores más complejos que ahora voy a analizar, ¿no? ¿De dónde viene la masa de dinero que se gasta en costos indirectos? De cuánto y cómo planifiquemos las actividades, de las tareas de poner a punto una máquina, poner a punto un sector, un producto, de las tareas de investigación y desarrollo para generar un nuevo producto o un nuevo proceso, de la importancia del control de calidad, los niveles de supervisión, el tipo y el volumen de servicios de postventa, posteriores a la venta, de la existencia de distintos productos y de distintos procesos. Esto impacta en cuanto al tamaño de los costos indirectos, el grado de complejidad del producto y del proceso. O sea, a ver, estamos presentando, digamos, costos indirectos cuyo origen no esté únicamente impactado por el volumen o de producción, ¿sí?, o el volumen de horas o de recursos consumidos. Estamos hablando de otras causas que disparan el costo indirecto. Digamos que pensando de esta manera, podríamos identificar grandes costos para productos con poco volumen. Piensen ustedes qué pasaría si en nuestra organización tenemos productos de un volumen más bien reducido, pero con altísimo nivel de calidad, que implica mayores costos de control, con una apuesta al servicio de postventa muy importante, lo cual genera costos para ese producto, con procesos de producción complicados de elaborar, lo que significa, digamos, altos niveles de planificación, una muy fuerte erogación en términos de puesta a punto. Claramente ese producto de bajo volumen deberíamos de asignar mayores costos indirectos por el hecho de que es el producto el que genera este mayor nivel de costos de estructura, aunque tenga bajo volumen. Es un enfoque que ahora les voy a presentar un poco la metodología, si no se asustan, porque es una metodología compleja, que intenta mejorar el sistema o la forma de asignar los costos indirectos. A ver, veamos la esencia de este costeo ABC. ¿Hacia dónde apunta el costeo ABC? Los formuladores de esta metodología lo presentan más o menos de esta manera. Y fíjense ustedes que tiene una coherencia conceptual muy fuerte, muy fuerte. Los autores dicen, la empresa realiza funciones, macrofunciones, para lograr sus objetivos. Planificar, comprar, producir, vender, pagar, cobrar. Son las grandes funciones de una compañía. Ahora bien, realizar esas funciones implica ejecutar una serie de actividades en forma cotidiana. Para poder realizar esas funciones, la función comprar, la función producir, la función vender,
Yo realizo tareas, todos los días realizo tareas. Y la realización de esas tareas consumen recursos, consumen gente, consumen recursos de maquinarias, pero además consumen recursos tecnológicos, consumen telefonía, consumen informática, consumen papelería, consumen una serie de recursos. Y esas actividades que se realizan y que consumen recursos no se hacen por capricho. En realidad se hacen porque hay productos y servicios que la empresa le vende a los clientes que requieren que esas actividades sean realizadas. Entonces, plantean los autores, si la empresa realiza tareas, esas tareas consumen dinero y se realizan porque hay productos que requieren que se hagan, una buena metodología sería, primero, identificar cuánto me cuesta realizar la actividad. Ahora vamos a ir con un ejemplo concreto. ¿Cuánto dinero gasto en realizar una actividad? Luego, intentar encontrar un hilo conductor, los autores hablan de un inductor de costos, de una causal de costos, de un disparador de costos, que trate de vincular esas actividades con los productos que le dan origen a esas actividades. O sea, primero, ¿cuánto dinero gasto? Segundo, ¿por qué lo gasto? ¿Cuál es el producto que dispara la necesidad de gastar eso? Obviamente, el tercer paso sería asignar el costo de realizar esas actividades a los productos que consumen esas actividades. Esto nos lleva a una visión más horizontal de la organización, no tanto vertical, sino pensar más en el llano, pensar cuáles son las tareas, las actividades que realizan las organizaciones, medir su costo e indagar el por qué se realizan. Voy a un ejemplo concreto. Tomemos la actividad, la función, por ejemplo, comprar. La función comprar, uno podría desdoblarla en una serie de tareas, de actividades. Cada una de esas actividades consumen distintos tipos de recursos. Y entonces tendremos una actividad, por ejemplo, detectar necesidades. Detectar necesidades por parte de la organización. Otra tarea, solicitar cotizaciones de precios a los proveedores. Otra tercera tarea, analizar las propuestas. Una cuarta tarea, asignar la compra a un proveedor, generando la orden de compra. Otra tarea, recibir la entrega de parte de los proveedores. Otra tarea, controlar calidad, controlar cantidad. Otra tarea, estoquear la mercadería recibida. Otra tarea, asignarla, entregarla a los sectores. Cada una de esas tareas consumen diferentes recursos. Por ejemplo, la tarea de solicitar cotizaciones a los proveedores seguramente consuma recursos informáticos, recursos de comunicación, recursos de papelería. Las tareas de controlar la recepción de productos seguramente consuma recursos en cuanto a sistemas de medición, de descarga, de verificación de la calidad. Las tareas de estoquear la mercadería puede consumir recursos tecnológicos, maquinarias, de estibaje, de almacenamiento. O sea, distintas tareas, distintos recursos consumidos. Pero puede que además algunas de estas tareas
se realicen para unos productos y otros no, o se realicen con más énfasis en algunos productos y en otros no. Y entonces, ¿por qué asignar todo el costo de la misma manera? ¿Por qué no asignar cada actividad en función de cómo se relaciona con cada uno de los productos? Claro, evidentemente, esto significa, digamos, mayor costo de procesamiento de la información. Estamos hablando de un sistema de costeo más caro, porque en lugar de tomar el sector como una unidad, lo que intentamos es desmembrarlo y pensando en cuáles son las tareas que se realizan, para ir asignando a nivel tarea y no a nivel sector. Y de hecho una tarea puede tener que ver con más de un sector. Evidentemente, estamos hablando de un sistema más caro, más caro. Tiene más aplicabilidad o tiene más importancia, evidentemente, en aquellas empresas en donde los costos indirectos tienen una proporción dentro del costo bastante importante. Y esto suele pasar en empresas de servicios, con ausencia de materia prima, o grandes corporaciones o grandes compañías. Cuando una compañía, una empresa tiene una estructura en términos de costos indirectos bastante importante, digamos que la necesidad de indagar, de analizar el porqué de esos costos indirectos impacta más que a lo mejor en una pyme. Y en una empresa que tenga ausencia de materia prima, o con una diversidad de productos o de procesos importantes, es más importante el análisis de este tipo de costos, ¿no? A ver, no es que no sea posible aplicarse en todas las empresas. De hecho, es posible aún en empresas pequeñas o en empresas en donde lo más significativo sea la materia prima. La pregunta no es si es posible o no aplicarlo, sino si vale la pena. Por el hecho de que, a ver, estamos analizando costos esencialmente indirectos. Y los costos indirectos nosotros sabemos que básicamente tienen un impacto básicamente en el largo plazo. Entonces la pregunta es, si para gerenciar el día a día esto no tiene significación, porque el largo plazo no es lo cotidiano para el gerente, para el directivo, la pregunta es entonces si vale la pena poner muchas fichas, mucho dinero en implementar este tipo de metodologías que no impactan en el día a día, sino en el largo plazo. Pero bueno, no obstante, en algún momento hay que analizar estas cuestiones que tienen que ver con el largo plazo. Digamos que si uno exclusivamente va a priorizar el día a día, estamos como olvidando la esencia misma de la empresa que se va a materializar en el largo plazo. Entonces, yendo a un resumen de esta metodología, lo que pretendemos es asignar mejor. No se trata de distribuir, se trata de asignar, lo cual parecería un tema terminológico y en realidad encarna una profundidad mayor. La idea de buscar el origen último del costo y asignarlo en función de ese origen. Para algunos esta metodología es revolucionaria, para otros es más de lo mismo. ¿A dónde pararse? ¿A dónde pararse? O sea, ¿hasta dónde valdrá esto la pena o no? Los defensores, y hay fuertes defensores de esta metodología, plantean que los sistemas tradicionales ya no sirven para nada, que en realidad lo que hacen es, priorizando esta asignación en base a medidas de volumen, lo que
significa esencialmente es castigar más a los productos de más volumen y castigar menos al producto de menos volumen. Y plantean que la esencia de los costos indirectos no va tanto por el lado del volumen, sino por el lado de la complejidad, lo cual tiene su razonabilidad. Eso para los defensores. Para los detractores de esta metodología, están planteando que esto es un negocio de las consultoras, de los profesionales que lo que quieren es cobrar más por servicios, que en realidad no se ha demostrado una ventaja significativa para poder administrar mejor las compañías, y que esto prácticamente no ha significado que las empresas sean más eficientes en lo cotidiano. Pero bueno, esto no es un Boca River, no es un Central News. Se trata de una metodología que yo digo que tiene... A mí me gusta esta metodología, quizás no tanto por el producto final, sino por la importancia de realizar el proceso. El proceso de intentar mejorar la asignación de los costos indirectos nos podría llevar a una derivación que, como dice el título, el ABM, podría tener algunas ventajas adicionales. A ver, yo digo, yo planteo que la importancia de esta metodología radica en el proceso de realización de la metodología. ¿Por qué digo esto? La idea de que cuando uno está empezando a analizar cada una de las estructuras que constituyen el costo indirecto, una de las grandes ventajas radica justamente en determinar el porqué de esta actividad. El porqué, el para qué. ¿Para qué sirve esto? Preguntas del tipo, ¿cuál es la necesidad de realizar esta actividad? ¿Para qué la hago? ¿Valdrá la pena gastar el dinero en realizar esta actividad? ¿No habrá una manera más eficiente de realizar esta actividad, ya que concluimos, por ejemplo, que esta actividad vale la pena? ¿No habrá una manera más eficiente? ¿No habrá una manera de bajar el costo de esta actividad? ¿No habrá proveedores externos que, por especializarse en realizar esta actividad, son capaces de brindárnosla a nuestra empresa de una manera más económica? Todas estas preguntas, evidentemente, son preguntas orientadas no al contador, sino al gerente. O sea, estamos hablando de mejorar la eficiencia. No es un problema de asignación, es un problema de gerenciamiento. Ya no se trata solamente de asignar el costo de la actividad, se trata de empezar a preguntarnos de qué manera hacemos más eficiente y por lo tanto bajamos el costo de una actividad. Por lo tanto, esta preocupación no es una preocupación contable, es una preocupación gerencial. Entonces, esto trasciende, como decimos aquí, trasciende el objetivo del cálculo. Ya nos lleva al terreno de administrar. Y a este enfoque se le suele llamar Activity Based Management, gerenciamiento basado en actividades. Como antes hablábamos de costeo basado en actividades. Para algunos, esto es una nueva versión del negocio de las consultoras. Luego de aplicar ABC, ahora voy a aplicar ABM y de esa manera poder generar nuevos honorarios. Y para otros, esto es un subproducto tremendamente importante. A ver, sin situarme en uno o en otro extremo de pensar que esto no sirve para nada y que esto es una revolución, insisto, mi sensación es que es muy saludable que a la hora de analizar costos en una empresa adoptemos un enfoque de este tipo, del tipo de pensar el porqué, pensar
cuál es la causa del costo. Porque, y a modo de conclusión de este tema, es interesante pensar en qué aporta esta metodología de Activity Based Costing. Primera pregunta, ¿valdrá la pena gastar demasiado dinero en costos que esencialmente son fijos? Cada uno sabe hasta dónde puede impactarle. Empresas con muchos costos indirectos, esto pues valdrá la pena realizarlo. Empresas con menor importancia en los costos indirectos, probablemente no. Alguna vez hay que mirar el largo plazo. La idea de medir bien implica tener una visión global de, en el largo plazo, cuál es el verdadero impacto de los costos indirectos en el corto plazo. No es casual, decíamos, que esto tenga un mayor impacto en grandes organizaciones, con diversidad de negocios, con diversidad de productos, con diversidad de procesos, con una cartera de clientes importante y diferenciados y con costos estructurales significativos. Para esto sí sirve. A modo de conclusión, uno podría decir que el gran aporte que nos hace el costeo ABC radica en esa obsesión por medir. Medir y no repartir. Medir. Tratar de preguntarnos cuál es el origen último del costo. No se trata de distribuir, se trata de asignar. Se trata de darle a cada uno lo que de verdad le corresponde. Dicen los detractores, el distribuir es tomar la torta y darle un poco a cada uno. Esto es como que tiene otra metodología. Pero yo, para poder asignar adecuadamente, evidentemente es preciso medir, ¿no? Esta es un poco la herencia, el aporte que hace el ABC. Insisto entonces, no se trata de dos mundos, no se trata de antagonismos. Se trata de poder medir más razonablemente, lo cual implica evidentemente la gran pregunta que uno se hace: ¿cómo estoy midiendo el impacto de los costos indirectos en los productos que genero? Si mis criterios de asignación son un tanto light, un tanto arbitrarios, este enfoque seguramente me va a permitir trabajar un poco más en detalle y probablemente me lleve a conclusiones mejores, pero insisto, orientados al largo plazo. En clase vamos a discutir algunos casos, como para tratar de plantear un enfoque tradicional y un enfoque más moderno y poder ver los errores que podríamos cometer, tomando criterios más bien arbitrarios o utilizando medidas de volumen, o este nuevo enfoque que intenta ser bastante más riguroso y que nos podría servir para tomar mejores decisiones.